Muy buenas noches, llegamos al 14 de marzo y usted tendrá aquí todas las noticias de análisis, los temas relevantes, tanto políticos como también los temas judiciales, los encontrará a continuación. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Gracias, Sandy. Buenas noches para ti y buenas noches para usted allá en casa. Correcto, tú lo has dicho muy bien, los temas, la polémica, el análisis, uno de ellos nada más, ¿verdad, Sandy? ¿Crees tú que el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados deben rendir cuentas, presentarse, por ejemplo, al Congreso de la República a decir lo que están haciendo? Lo analizaremos. Es un tema de interpretación. Recuerden ustedes que cada uno tiene la suya, así que vamos a estar analizando esta situación. ¿Qué dice la ley y qué deberían hacer? Excelente. Pero les vamos a presentar el resto de temas en nuestros titulares. Sean bienvenidos. La instancia de jefes de bloque del Congreso citó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes no asistieron. Responderemos si el TSE debe dar cuentas. 40 allanamientos evidenciaron los lujos que disfrutan los narcotraficantes. Exploraremos cómo podría el Estado aprovechar esos lujos de mejor manera. Se desató la polémica por el lago de Atitlán. Vecinos de San Pedro La Laguna están en contra de un proyecto de saneamiento. Afirman que es una forma de privatización del agua. El sector agrícola lanza la campaña Somos el Agro Guatemala. Esperan que los partidos políticos incluyan las propuestas que impulsan. Juzgado dejó en libertad a precandidato a la alcaldía de Antigua Guatemala. Demostró que ya había pagado su deuda en la Superintendencia de Administración Tributaria. Seguridad para todos los seres vivos, incluyendo las mascotas. Según el protocolo de Conred, ante una erupción del volcán de fuego, los animales también serían evacuados. ¿Usted debe o no dar cuentas al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, el TSE envió una misiva al Congreso de la República ante la citación que jefes de bloque hicieran al director del Registro de Ciudadanos por segunda ocasión en esta semana. El documento enviado por el TSE señala de manera literal que, vertido en lo constituyente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 121, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Esta fue la respuesta que firmaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ante la citación realizada por segunda vez a Leopoldo Guerra, registrador de Ciudadanos, a solicitud de algunos jefes de bloque para explicar sobre la inscripción de candidatos previo a que finalice el plazo. Algunos diputados comentaron sobre la ausencia de Guerra ante las citaciones en el Congreso de la República. Yo entiendo que ellos van a anticipar criterios si vienen y de acuerdo con la ley electoral y la ley del organismo judicial, creo que podrían decir que existe conflicto de interés y tienen un sustento para explicar por qué no vienen. De todos modos, algunos diputados los quieren citar, no creo que se les vuelva a llamar para que vengan a este organismo. Entonces hoy fueron citados, lamentablemente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral otorgaron una excusa que no les faculta tampoco a ellos la ley para poder otorgar una excusa a cualquier funcionario dentro del tribunal, y también nos preocupa que hoy el registrador de ciudadanos esté llevando papelería de inscripción a su casa, porque eso es lo que dice ahí, que él va a seguir con sus funciones desde su casa y él es el encargado de llevar a cabo toda la papelería para su inscripción, por lo tanto está sacando documentos que deberían de estar dentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y su excusa cuál fue?
dolor de espalda. Él por dolor de espalda está tirado ahorita en su casa esperando que le pase el dolor, pero al mismo tiempo está ejerciendo su función sacando papelería del Tribunal Supremo Electoral. Aquí lo que queremos hacer es de que impere la ley. Aquí lo que queremos hacer es que el proceso electoral, que estamos a 3 días que se cierren las inscripciones, se lleve a cabo de una forma transparente. Bueno, como le decía mi compañera Sandy Monroy, hagamos el análisis, pero el análisis serio, objetivo e imparcial a través de la ley, ¿no? Que es lo que corresponde. Claro. A ver, vamos primero, tome nota por favor, artículo 121 de la famosa, en este caso, ley electoral y de partidos políticos. Este artículo dice que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, que es independiente y que de consiguiente no está supeditado a organismo alguno del Estado. Bueno, ya tiene el primer artículo. Ahora, si usted me permite, vámonos a otro, al artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo dice que los funcionarios, y aquí son todos los funcionarios, son depositarios de la autoridad, son responsables legalmente por su conducta oficial, están sujetos a la ley, pero jamás son superiores a la misma, dice. Ahora bien, una de las funciones de los diputados es la citación precisamente de funcionarios públicos a efecto de fiscalizar sus actividades, y este día precisamente la instancia nuevamente de jefes de bloque del Congreso citó al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, como tú bien dijiste, a través de una misiva, que es una nota, una carta, ellos se excusaron, ¿verdad?, diciendo que no iban a acudir a esta ni a ninguna otra citación. Por segundo día también se citó, en este caso, al director del Registro de Ciudadanos, quien tampoco pues se presentó aduciendo estos motivos de quebrantos de salud. La pregunta es, ¿están en lo correcto los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o los señores diputados? Y aquí podemos empezar el análisis, Sandy. Por supuesto, ¿quién tiene la razón hasta ese momento? Mira, en primer punto, considero que, por ejemplo, si bien el Tribunal Supremo Electoral es independiente, hay ciertos temas en los cuales debería entregar cuentas, y especialmente cuando recibe recursos del Estado. Correcto, yo creo que... Tienes toda la razón, Sandy. Yo creo que aquí el Tribunal Supremo Electoral está estirando un poquito la situación de lo que significa el artículo que mencionó. Porque es cierto que como Tribunal Supremo Electoral no le pertenecen, es decir, no están supeditados a ninguno de los 3 poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero también es cierto, ¿no?, que todos los funcionarios públicos están sujetos a la ley, que todos son objetos de fiscalización a través de la Contraloría General de Cuentas, y que nos guste o no nos guste, los diputados en la ley orgánica precisamente del Poder Legislativo tienen la función, entre otras, de citar y quiero decir, fiscalizar. Gracias, Sandy. ¿Qué temas sí puede el Congreso de la República solicitar información a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y en cuáles no se debería? Perfecto. Mira, esta pregunta es vital y es oral. La máxima autoridad en el proceso electoral son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ahí sí son absolutamente independientes en ese caso. Pero, por supuesto que el Congreso de la República puede requerir información de qué es lo que han hecho para preparar ese proceso electoral. Ahora, también es cierto una cosa, fíjate, aquí, digamos, a ver, este momento es como que muy álgido, de mucha ocupación, de mucho que hacer por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿No te hubiera parecido más lógico, digo yo, no sé, solo es un decir, que esta citación hubiese venido antes y no ahorita? Porque se mira hasta mal, ¿no? Sí, y es que mira, al final el Tribunal Supremo Electoral en ese momento tiene muchas cosas que hacer. Así es. Yo creo que le va a faltar tiempo para poder coordinar todo, para hacer todo lo que quisieran. Entonces, tampoco el hecho de ir al Congreso, si bien los diputados tienen el mandato para poder citar, también quita tiempo. Dedicas unas horas para estar respondiendo a estas preguntas, cuando a lo mejor lo que puedes hacer es enviar la información, por ejemplo. Buscar algunas vías, ¿no? En este momento coincido contigo, creo que es muy tarde para hacer este tipo de Muy tarde para hacer esta citación. Sin embargo, aclaramos algo, ¿verdad, Sandy? Sí tiene que rendir cuentas. Tú lo dijiste y eso es inevitable. Tenemos más datos para compartir en este análisis, Sandy, por favor. Muy bien. Gracias. ¿En qué se ampararon los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, ellos citaron el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Preste atención, sobre todo en la parte donde ellos interpretan en que no están supeditados a ningún organismo del Estado. Y a la vez, en la misma misiva de excusa, argumentaron que en ese momento se encuentran ocupados y que atendieron todo lo relacionado a la organización del proceso electoral, lo que mencionábamos. Es decir, el tiempo ahora se les hace muy corto.
También hicieron ver que consideran importante el no externar opinión sobre el proceso electoral, partidos políticos o candidatos, porque afectaría la imparcialidad y pureza de este proceso. Tienes toda la razón, Sandy. ¿Y cuáles fueron las reacciones en el Congreso? Bueno, algunos diputados manifestaron claramente su molestia por la no comparecencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Otros bloques legislativos, mientras tanto, indicaron no estar de acuerdo con la decisión que tomó instancia de jefe de bloques de citar en este preciso momento a los magistrados del Tribunal Electoral porque consideran que se están entrometiendo en el proceso electoral. Ahora, te digo una lectura así muy propia, muy personal de lo que sucedió. ¿El Congreso puede hacer esto? Sí. ¿Tribunal Supremo Electoral debe acudir? Sí. Lo que yo creo que falló en este instante fueron dos cosas. Número uno, el tiempo y el momento en el cual se está citando a los magistrados, ya lo analizamos. Y la otra cuestión que falló también es la postura de los magistrados, ¿no? Ellos no pueden decir que son superiores a la ley y que no van a presentar información. Es más, aquí pudieran ser inclusive un motivo ya en algo extremo para pedir, por ejemplo, que se levante el antejuicio. ¿Y usted por qué no quiere venir? ¿Por qué no quiere cumplir con lo que dice la Constitución? Ambos creo que se confundieron. Sí, yo creo que sí. Los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Correcto. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral, esta postura que tomaron cuando pudieron incluso asignar a alguien y decir, bueno, ve tú y aclara todo. El encargado del registro de ciudadanos entonces le pudieron decir, bueno, atendamos esa situación. Y en el Congreso de la República el tiempo, ¿no? Pero hay algo que quiero resaltar y que me pareció una buena propuesta, el hecho de que los jefes de bloque lo citaran, no es bancada por bancada, pudo ser una única reunión, por ejemplo. Pudo ser una única reunión y recordemos una cosa, esta citación no es una interpelación, por ejemplo, es una situación donde las cabezas de cada uno de los bloques legislativos representados en el Congreso, pues decidieron llamar para tener información sobre el proceso electoral. Ojo, proceso electoral que ahora sí ya estamos a 72 horas de que inicie, porque el próximo lunes inicia con toda la campaña electoral. Entonces, ahora más que nunca, en un proceso como este tan limitado en información, creo que también hubiese sido oportuno la comparecencia, al menos de un representante del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué medidas tienen que tomar ahora? ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral y qué tiene que hacer el Congreso? Porque obviamente las dudas quedaron, no se logró resolver nada. No se logró resolver nada, pero ellos ya tajantemente dijeron que no van a acudir a ninguna citación. Ojo, porque casi ya para concluir con este análisis, Sandy, hay otra ley que también es un derecho humano al final de cuentas, el acceso a la información pública. No olviden, magistrados siguen siendo funcionarios públicos y quieran o no quieran, tienen que rendir cuentas, primero con la Contraloría, que es la instancia oficial, con el Congreso si los llama, y con la ciudadanía, sobre todo, que somos los interesados en querer saber cómo está este proceso electoral. A ver qué pasa, Sandy, pero ya estamos prácticamente, como te digo, a 3 días de empezar el proceso fuerte. Bueno, concluimos este tema, vamos a darle seguimiento porque obviamente queremos saber qué va a pasar el Congreso. Yo no creo que los diputados se queden pues quietos al final cuando tienen muchas dudas al respecto. Y bueno, usted conocerá toda esa información aquí en TN Todo Noticias. Vamos a conocer ahora otras noticias. Hablemos del sector agrícola que lanzó la campaña Somos el Agro Guatemala, con el fin de que se incluya dentro de la agenda de los partidos políticos 5 ejes de trabajo que promoverían así el desarrollo y las fuentes de empleo. Certeza jurídica, mejora de la red vial, agilizar los trámites, incentivos y el impulso a sistemas de riego son las acciones puntuales que resalta el sector agrícola. Somos 30 organizaciones, como mencionaba, en la que están productores pequeños, están cooperativistas, está el sector de transporte, está la gremial de alimentos y bebidas de Cámara de Industria, que son los productos finales y que compran el 50% de lo que produce el agro a nivel nacional. Están también los productores de ganado bovino, los productores pecuarios, los productores avícolas, los productores de productos lácteos. Realmente necesitamos mejorar en ese ámbito, porque eso es lo que nos permite llevar y traer los productos a la velocidad que se requiere, porque los productos del agro generalmente son productos perecederos. Si nosotros tenemos problemas de carreteras, tenemos problemas en fronteras, problemas en puertos, estos productos tienden a perder su calidad, su frescura. Estamos ante la dura e indeseada realidad de vender una materia prima de alto nivel a precios de pérdida. Como unidades productoras no tenemos la devolución del crédito fiscal y estamos tributando un producto que genera para muchos una pérdida.
un producto que genera un impacto en más de 250,000 familias a través del empleo directo. Y recordemos que el café representa el cultivo que más empleo genera para nuestro país. El sector agrícola indica que 1 de cada 3 empleos en Guatemala proviene del sector agro y de manera combinada representan más del 40% de las exportaciones totales del país. A ver, Sandy, una pregunta que cae por su propio peso, discúlpame por la misma. ¿Te gustan a ti de vez en cuando un pequeño lujo con algo que a ti te guste? Claro que sí, pero siempre que sea lícito. Mesurado y lícito. Exacto. Vamos a ver lujos extravagantes de los narcotraficantes. Vamos cuando regresemos, porque somos a la medida. Ya volvemos. Bajo fuertes medidas de seguridad finalizó horas de la tarde de este jueves el allanamiento en una de las viviendas de un presunto narcotraficante donde localizaron una millonaria suma de dinero. Más de 6 millones de quetzales fueron decomisados en una casa de un presunto narcotraficante ubicada en la 10ª Avenida y 6ª Calle A de la zona 8 de Misco. En el inmueble se localizó dinero en efectivo, tanto quetzales como en dólares, en 2 maletas de viaje. Por la fuerte cantidad de dinero, el Ministerio Público solicitó un vehículo de valores para el traslado de lo confiscado. Además del dinero, habían 15 vehículos, algunos de ellos de colección. Pues ha terminado de contabilizar el dinero en efectivo que ha sido incautado en Residenciales La Arboleda, precisamente en esta casa con el numeral 6-40, y asciende a un total de 451.325 dólares norteamericanos y 2.850.521 quetzales, haciendo un aproximado de cambio a 7.5. Podemos decir que en total se ha incautado 6.235.458 quetzales. Castillo reiteró los nombres de las personas que fueron detenidos en los más de 40 allanamientos antinarcóticos, entre ellos 5 agentes de la Policía Nacional Civil, presuntos colaboradores en el tráfico de drogas. Producto de este operativo se ha capturado a Perpetuo Adán Gramajo Cifuentes, Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, Tabata Prisma Miriam Alejandra Estrada Meléndez, Malcolm Romario Estrada Meléndez, Marvin Estuardo Alfaro Bravo, quien es el cabecilla de esta estructura de narcotráfico, Antonio Alexander Chanchavax Orochón, Henry Hamilton López Loarca, Lubia Elizabeth Misa Ruano, Maynor Filadelfo Gramajo Girón, Jerónimo Emiliano Gramajo Mazariegos, Herbert Estuardo Orochón García, Rodolfo Heriberto Cifuentes, y también a 5 agentes de la Policía Nacional Civil de servicio en el departamento de Chimaltenango, identificados como Elmer Ademir Tuchán Mijangos, Luis Rodolfo Joachín, Ubaldo Augusto Calicio Camey, Facundo Bautista Cruz y Henry David Chacach López, de 36 años. Todos son sindicados por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, encubrimiento personal, lavado de dinero u otros activos y obstrucción a la justicia, así como el delito de conspiración. Wow, ¿me permite decir esa expresión? Wow, vea usted todos esos bienes. En la operación Stuart, llevada a cabo por el Ministerio Público de manera conjunta con la Policía Nacional Civil, se le incautó a esta estructura del narcotráfico un total de bienes valorados, escuche usted, en 55 millones de quetzales. De todos es conocido ampliamente que los narcotraficantes tienen un gusto y una debilidad por los lujos extremos, ¿no? Y por ostentar su poder a través de los mismos. De esa cuenta usted ha visto a lo largo de los años cómo suelen adquirir todo tipo de bienes, propiedades, animales exóticos, joyas, aviones, cualquier objeto que sea preciado para ellos. En Guatemala, desde hace algunos años, funciona, hay que decirlo, la Secretaría de Extinción de Dominio, conocida como la CENAVED, que es la encargada de trasladar todos los bienes incautados al crimen organizado a las distintas instituciones del Estado. Y aquí viene la gran pregunta: ¿cómo aprovechar este dinero en efectivo, estas propiedades y estos vehículos? ¿Sabes por qué, Sandy? Porque ha pasado en otras ocasiones que a través de extinción de dominio, al no saberlos aprovechar, lo que ha pasado es que se han perdido esos bienes. Pero recordemos también, Julio, que eso se ha cuestionado también, el hecho de que, por ejemplo,
Los vehículos, los animales que son también incautados requieren cierto mantenimiento. Correcto. Entonces solo representa un gasto para el Estado porque se le tiene que dar o en ocasiones no se puede, entonces esto se va perdiendo más que una inversión, es decir, darle mantenimiento pero también utilizar. Ahí está la situación, es que el proceso de extinción de dominio en Guatemala es bastante lento. Si por ejemplo estos vehículos pudieran utilizarse, bueno, yo no sé si necesariamente para la policía, para el Ministerio Público, para cualquiera de las instancias de justicia. O subastarlos. O subastarlos, sí, que es una opción y ya lo vamos a ver, para que las distintas instituciones del Estado puedan hacer otras cosas. Por ejemplo, esa casa yo no sé si habría la posibilidad de que alguna institución estatal pudiese trasladarse ahí, la estamos viendo en pantalla. Es muy grande, ¿sabes qué? Espacioso. ¿Cuántos millones de quetzales gastamos los guatemaltecos? Porque es de nuestros impuestos, ¿no? En el alquiler de tantas situaciones que se dan. O la idea que tú dabas, esta casa al subastarla puede producir suficiente dinero para que, por ejemplo, escucha tú esto, la Secretaría de Bienestar Social, solo es un ejemplo, ¿no? Pueda tener un terreno donde hacer algún otro hogar o alguna otra situación para los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Claro que sí. Tenemos otros datos que de una vez quiero que le demos lectura y que vayamos explicando para poder adentrar entonces en este análisis. Por favor. En este proceso de extinción de dominio existen 3 modalidades para ir explicando. La venta anticipada de bienes y la venta anticipada de bienes fungibles o perecederos, la cual consiste en una subasta para la venta de estos bienes incautados. Excelente. Y la tercera modalidad es el uso provisional de estos bienes en beneficio de las instituciones del Estado guatemalteco, es decir, si es viable. Es viable. Ahora hay una cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero? Aquí se incautó prácticamente 2 millones de quetzales en quetzales y otros 2 millones al final de cuentas en dólares, ¿verdad? Este dinero incautado, fíjate tú cómo dice la ley de la Senavet, 15% le corresponde directamente a la Secretaría de Extinción de Dominio. O sea que la Secretaría debe tener bastantes fondos para su funcionamiento, imagino yo. Y otro porcentaje de estos fondos incautados se distribuye entre unidades especiales del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones de justicia. Pero ahora yo te pregunto una cosa, ¿no sería mejor otra modalidad más lógica? Suponte, bueno, aquí hay, qué sé yo, 55 millones de quetzales, como en este caso. ¿Cuál de los ministerios tiene necesidades ingentes en este momento? Por ejemplo, por decirte, el Ministerio de Salud. Necesitamos comprar tal aparato, una máquina para tomografía. Bueno, va para ti. ¿No sería más lógico un proceso de esta manera? Yo sí creo que coincido contigo, y es que también hay que mencionar que hace falta información pública para el aprovechamiento de todos estos inmuebles, que la gente conozca cuál es ese proceso de la incautación, qué es lo que pasa después, porque de esta manera podemos entonces pensar, porque las personas dirán, bueno, sí lo incautaron. ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí están las opciones, por eso creímos oportuno podérselas explicar y también dar algunas soluciones de qué cambios se pueden hacer a la ley de extinción de dominio. Es correcto, yo creo que tiene que ser precisamente eso, cambios a la ley para que sean procesos primero transparentes, ¿verdad? Conocidos por toda la ciudadanía. Luego que sean procesos rápidos, porque como tú bien dices, si son bienes perecederos, animales, autos, cuestiones que se deterioran, ya después de 2 años, ¿para qué quieres esos carros que no los han arrancado ni una sola vez, que ya no van a servir absolutamente para nada, ni para sabemos colección? Que en la mayoría de incautaciones son vehículos lujosos, que obviamente el mantenimiento es bastante caro. Entonces, ¿qué hacer con eso? Al final representa un gasto actualmente para el Estado porque no se le está dando utilidad, así que se podría aprovechar. Pero hay otro punto, Julio, por ejemplo, con las propiedades. Lo que se ha dado también es que cuando se quiere tomar algún terreno o algo relacionado, y esto me recuerdo por unas casas que querían construir para los afectados del Cambrai, que fue utilizado un terreno que también está en extinción de dominio, y las personas estaban con temor porque decían que no querían que los fueran a matar o que les hicieran algo porque era de una persona que estaba en el crimen organizado. Entonces, ¿cómo haces para poder trasladar un mensaje positivo a las personas o cómo haces para quitar ese miedo también? Yo creo que parte de la solución que se puede brindar para esta situación, cuando le incautas algo al narco, claro, reponer ahí a cualquier persona va a ser definitivamente un riesgo siempre. Mejor lo vendes, lo subastas, tú lo dijiste, está esa opción, tienes el dinero, obviamente tiene que haber aquí una vigilancia muy estricta de todo este proceso y entonces ya puedes adquirir, por ejemplo, en este caso, como tú dices, otro bien inmueble, otra finca, para que puedas darle vivienda a personas que necesitan vivienda, para construir una escuela, para
construir un hospital, para equipar alguna institución, para dotar a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público de los insumos que necesitan, porque generalmente este tipo de bienes van a parar al final de cuentas en el organismo judicial, en la Senavet y en otras cuestiones que uno no sabe cuál es la utilidad que le da el Estado de Guatemala a estos bienes incautados. Y recordemos que también dentro de los bienes hay varias obras de arte, que también recordemos subasta. Que el narcotráfico también utiliza esta modalidad, compra estas obras de arte porque obviamente representa también para ellos ese lujo y la manera también de poder blanquear el dinero. Se me ocurre algo, bueno, estas obras de arte, ya casi para ir concluyendo el tema, las vas juntando y haces un bonito museo, no una cuestión que los guatemaltecos puedan disfrutar, puedan ir a ver, que puedan exhibirse, porque sí, tienen unos gustos, que vaya usted a saberlos y a verlos como está precisamente visualizando en pantalla, de lo más refinado. Una cosa, casi como mensaje final, el crimen no paga y aquí lo vemos una vez más. Pueden disfrutar un tiempo, algunos años de todos estos lujos, pero al final de cuentas el final va a ser el mismo, la muerte o el hospital o la cárcel. Bueno, concluimos con este tema. Esperemos que se pueda hacer alguna modificación, Julio, para aprovechar todas estas incautaciones y para de esta forma apoyar a los sectores y a los temas relevantes del país que necesitan recursos, que necesitan viviendas y demás. Concluimos entonces, vamos a continuar con noticias judiciales. En el juzgado cuarto se resolvió con lugar la petición del Ministerio Público para que el precandidato a la alcaldía de Antigua Guatemala con el partido político Semilla, Juan Domingo Pérez Flores, quedara en libertad inmediata después de haber demostrado que pagó su deuda en la Superintendencia de Administración Tributaria. Juan Domingo Pérez Flores fue capturado por la Policía Nacional Civil el pasado lunes en Zacatepeques. Cuando tramitaba sus antecedentes policiales en el sistema, apareció que tenía una orden de captura por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de Administración Tributaria. En la audiencia, el fiscal del caso pidió suspender la persecución penal en contra de Pérez Flores, pues la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informó que el señalado canceló aproximadamente 21,000 quetzales de deuda que tenía en impuestos atrasados y recargos. La SAT y la Procuraduría General de la Nación estuvieron de acuerdo en suspender la persecución penal en un plazo de 2 años, ordenar la libertad inmediata de Pérez y que asista a un curso de cultura tributaria. Era un asunto de que no se cerró una cuenta de un hotel que tuve en la década de los 90 y está todo completamente resuelto, ¿verdad? Fue un error de contabilidad. Al salir de la sala de audiencias, Juan Domínguez Pérez agregó que ya no participará en las actuales elecciones generales para ocupar la alcaldía de Antigua Guatemala en Zacatepeques. Rápidamente una pregunta, ¿has ido al lago de Atitlán? ¿Te gusta mucho? Hermoso. Lo más lindo, ¿verdad? Que hay. Bueno, hay polémica en el lago de Atitlán, ya lo conocerá cuando regresemos del corte comercial. Somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Los consejos de ancianos municipales y comunitarios de San Pedro de la Laguna se pronunciaron en contra de un proyecto de saneamiento del lago de Atitlán, ya que, según indican, es una forma de privatizar el recurso natural. Según los comunitarios de San Pedro La Laguna, desde hace algunos años la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago trabaja en un proyecto para descontaminar el lago de Atitlán. Sin embargo, señalan que es una privatización del agua. Nuestra gran preocupación es por la sacada del agua del lago hacia otro lugar y con otros intereses. Y también el otro problema es de que el proyecto que tratan de imponer, su costo es enorme. Y ya tenemos experiencia nosotros en otros lugares donde existen plantas de tratamiento. Eso no es fácil ni es barato. Creo que nosotros, como pueblo, tenemos que sentarnos un poco más y pensar más a profundidad qué medida, qué acciones tenemos que tomar para contribuir a favor del lago, o sea, a favor de nuestra vida. Nosotros también tenemos que concretar acciones que muestren nuestro interés
por la salud de nuestro lago, porque un lago saludable significa vida para nosotros. Y lo que nosotros no queremos es que las aguas del lago Atitlán sean consideradas como mercancía. El proyecto consiste en la construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento que permitirán reducir la contaminación del agua del lago. Sin embargo, los comunitarios señalan que es un proyecto insostenible y hasta el momento no cuentan con el consentimiento de la comunidad. Por otro lado, Chesley Smith, vocal de Amigos del Lago, explicó sobre la importancia del proyecto, ya que el lago contiene altos niveles de contaminación. Entiendo el punto de vista de ellos, creo desafortunadamente que hay mucha malinformación. Toda la ingeniería detrás de esto es solo recolectar las aguas negras. Tenemos el problema que hay pocos sistemas de alcantarillado en los pueblos de Atitlán y está mezclado lo pluvial con las aguas negras. Entonces tenemos que separar las aguas negras, que lo pluvial siga llegando al lago, todas las aguas negras sacarlas hacia la costa sur, tratarlas y que de ahí o se logra vender hacia la gente que lo quiera usar o se desvía ya agua tratada al Madre Vieja. Los brotes de cianobacteria cada vez son más acelerados. En el 2009 había un tipo de cianobacteria, ahorita ya hay 5. Y lo que pasa es que el lago de Atitlán era un lago de agua potable, muy baja en nutrientes. Las aguas negras son ricas en nutrientes, entonces es meterle alimento al agua. Entonces una cosa va proliferando con otra y eventualmente se vuelve como un lago de Amatitlán, es decir, pasa a ser de un lago cristalino a un lago verde. Smith indicó que proyectos como este fueron aplicados en la isla de Flores Petén. Bueno, ya lo escuchó usted, el Consejo de Ancianos rechaza tajantemente este proyecto de saneamiento en el lago de Atitlán. Los comunitarios señalan que esto es una forma de privatizar el agua y ese es su temor. El proyecto habla de un megacolector y una serie de tuberías alrededor del lago de Atitlán, las cuales interceptarían supuestamente las aguas residuales que llegan al lago. Hasta ahí todo suena muy bien. Las tuberías tendrían una distancia de unos 90 kilómetros a unos 40 kilómetros de profundidad bajo la superficie del lago, con un diámetro de casi 2 metros. Todo esto suena bien y yo creo, Sandy, que todo esto se puede hacer, pero yo creo que faltó algo que no puedes tú obviar jamás. No solo porque lo dice el convenio 169 de la OIT, sino porque así debe ser. Tienes que hacer la consulta a los pueblos originarios, a las comunidades. Claro. Aquí creo que no lo hicieron. Y se tendría que haber hecho realmente. Tú dijiste algo muy cierto, ¿eso debería serlo? Lo primero, porque imagínate, es un proyecto, sabemos que aquí existe pues mucha tradición y obviamente el respeto que se debe tener a las autoridades comunitarias. Entonces, ¿por qué saltarse ese paso? Porque al final esto ya se prevía. Así es, el proyecto es muy bueno, ¿verdad? Pero tú estás diciendo una gran verdad, el proyecto está en riesgo, a ver si no de verdad se pierde por esta situación en la cual no incluyeron a todos consultándoles. ¿Tienen o no tienen razón de estar en desacuerdo? Yo creo que sí, tienen toda la razón, es decir, creo que ellos también quieren el bien de sus comunidades, el bien del lago, pero si por algo son autoridades y recuérdate tú que nos guste o no nos guste, aquí realmente estamos conviviendo en un país multicultural, multiétnico y multilingüe y eso tenemos que respetarlo. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el riesgo verdadero, Sandy? Que nuestro hermoso, bello, precioso lago de Atitlán vaya a parar ahora con un mismo destino como lo tuvo el lago de Amatitlán, ¿eh? Ojalá que no, ojalá que se busque una solución. Yo creo que los comunitarios quieren ese tratamiento, quieren que esté bien también el lago, porque obviamente es una fuente de ingresos para muchos que viven en las comunidades alrededor, pero también es necesario que se deje claro qué es lo que quieren hacer, cuál es el fin, cuáles son los tiempos, para de esta manera ellos sentirse seguros que en realidad eso va a pasar, porque también tenemos el antecedente del lago de Amatitlán. Con el agüita mágica. Exactamente, entonces tienes razón. El temor es justificable. No, y sobre todo, es muy justificable y sobre todo si vemos los esfuerzos de varias comunidades y poblaciones en los alrededores de la cuenca del lago de Atitlán, que ya han prohibido, por ejemplo, tú lo has visto, el uso del plástico, del duropor, de las pajillas, de todo eso, para tratar de ir recuperando. Entonces creo que estos esfuerzos de la mano, ¿verdad? Los amigos del lago de Atitlán con los pueblos originarios y los líderes comunitarios sería muy oportuno. Pero tenemos más datos para el análisis, Sandy. ¿Puedes compartirlos? Muy bien. Los comunitarios afirman que se oponen a recuperar el lago de Atitlán, pero ellos no se están oponiendo, pero piden todo
la información relacionada con este proyecto para que se los comuniquen de la mejor manera. Señalan que ellos han apoyado otras medidas como la prohibición, como bien lo mencionábamos, del plástico y del duropor en San Pedro de la Laguna, por ejemplo, para poder buscar entonces una solución a esta problemática. Sin embargo, piden ser consultados ante cualquier proyecto que sale, realizando así en sus comunidades para que cada uno tenga claro, porque mira, aquí la desinformación se da si tú no comunicas bien. Eso es, la falta de comunicación y la no transparencia en la información causa este tipo de problemas en proyectos que hay que aplaudir, en proyectos que son beneficiosos, en proyectos que pueden llegar a ser hasta loables para nuestro país. Así que esperemos, Sandy, veamos lo positivo, el vaso medio lleno, que esto se pueda recuperar, que puedan hallarse y encontrarse estos consensos y esta información, y que los líderes comunitarios ya integrados a esta iniciativa pues puedan ser los principales promotores, porque ¿quién más va a convencer a la gente que sus propios líderes, verdad? Exactamente, y ellos tienen que tener la información clara, porque si no, ¿cómo la van a trasladar? Correcto. Es un problema de comunicación. Concluimos con eso, así que ahora vamos a continuar con otras noticias. ¿Qué pasará si se diera alguna erupción en el volcán de fuego? Bueno, los animales también serán evacuados, según lo establece el protocolo de seguridad animal de CONRED y de otras instituciones. Conozca más detalles sobre este proyecto. Un protocolo se estará llevando a cabo en caso de algún desastre natural para la atención de animales. Inicialmente se implementará en las faldas del volcán de fuego y otros volcanes activos. Este busca que sean resguardados en los momentos que se deba evacuar por algún desastre. Principalmente ahorita estamos trabajando en el área del volcán de fuego, toda el área que es adyacente a las faldas del volcán. Esa es la primera etapa con la que se ha venido trabajando desde el 2018. Se han estado levantando censos pecuarios para saber la población exacta que está vulnerable, y también se está trabajando ahorita con la parte de salud, pero del Ministerio de Salud. Ellos están ahorita trabajando un proyecto para levantar censos de perro callejero o vagabundo, ¿verdad? Que es una debilidad que tenemos ahorita como país, que no sabemos exactamente cuál es la población canina deambulante que tenemos. Entonces también son esfuerzos que se están realizando ahorita. El primer área donde se está enfocando es en el área volcán de fuego, pero es donde hemos tenido principalmente conocimiento que son áreas que están en mayor riesgo, que serían en faldas de volcanes activos, ¿verdad? Y aparte, pues sabemos que igual en general como país somos un país altamente sísmico, entonces también estamos desarrollando dentro de este manual cuáles serían las medidas a tomar al momento de un sismo también. La idea del protocolo de animales es resguardarlos y llevarlos a un lugar seguro mientras el peligro cesa, además de conocer la cantidad de población animal en cada uno de estos lugares. Por favor, continúe en sintonía. Volvemos en unos minutos, somos a la medida. Por el caso de una empresa de seguridad privada que operaba de forma ilegal, la gremial de compañías de seguridad privada expresó su preocupación porque consideran que a nivel nacional hay otras trabajando con total impunidad. La verdad es que el número es sensacional, porque yo diría que son más de 100 empresas que están operando ilegalmente. Así como lo escucha, según reportes de esta gremial, más de 100 empresas de seguridad privada estarían operando de forma ilegal. Pero ¿qué responde la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada DIGESP ante este señalamiento? ¿Se tiene algún reporte de denuncias de empresas que estén operando de forma ilegal? Actualmente no. Sin embargo, la gremial de empresas de seguridad privada indica todo lo contrario, que sí están operando tanto agentes como empresas, licenciado. Nosotros cabalmente, tanto a la gremial como a la Cámara, los hemos invitado a que cuando ellos tengan una denuncia o una información concreta, que por favor nos la hagan llegar, porque aparte de que somos administrativos, es parte de nuestro trabajo. Entonces, verificar si ellos están operando de manera ilegal, y lo que procede en este momento y de carácter urgente es trasladarlo al Ministerio Público para que inicien las investigaciones. Esto no cabe duda, que deben de haber empresas que operan ilegalmente, pero en este caso quienes tienen que capturarlos o cerrar o clausurar estas empresas son las autoridades. Nosotros como gremial
lo que hacemos es convocar a los empresarios para que estén con nosotros y poderles decir de qué manera pueden estar al día con la ley y de qué manera nosotros tenemos que cooperar. Pero, ¿qué pasará con el caso de la empresa ilegal descubierta por el Ministerio Público? ¿Las armas o estaba agremiada? En este sentido, esta empresa en el año 2012 hicieron una solicitud para poderse adecuar como tal. Sin embargo, les hizo una visita, una supervisión y se les requirieron una serie tanto de documentos que hasta la fecha no han presentado. Por esta razón, en el año 2017 a esta empresa le quedaron pendientes el otorgamiento de las licencias porque no completaron los previos que aquí se les asignaron. Nosotros normalmente coordinamos con el DIGECAM, porque en lo que respecta a las armas es el DIGECAM el que lleva el control y el registro de las mismas. Paralelo a eso, nosotros también tenemos, como le dijera yo, una copia de lo que tiene el DIGECAM para tener control de qué armamento real tienen las empresas. El departamento, ¿cómo se llama?, de sustantivos de acá, de la dirección, están cabalmente en reunión programando para ver el alcance. Lo que no queremos es interferir en las, ¿cómo se llama?, investigaciones del Ministerio Público. La empresa en sí no es una empresa que está agremiada o esté agremiada con nosotros. Desgraciadamente hay varias empresas que tal vez estuvieron, en el caso de esta no, pero otras que usan el parche o monograma y eso los identifica como que estuvieran agremiados. En realidad nuestra posición es que debemos de cumplir todos porque todos podemos ser empresarios y poder trabajar la seguridad privada. Según la DIGESP, a la fecha 191 empresas tienen registro para operar de forma legal. Agradecemos su sintonía, lo esperamos mañana en la noche. Feliz noche.